Fue poner un pie en aquella inmensa corraliza de losas hidráulicas. Fue sentir aquella corriente frías entre los viejos soportales de toscos ladrillos, cuando mi mente procaz y viajera recordó de alguna forma antiguos recuerdos de patios de vecinos, recuerdos intrínsecos de juventud, de esa lozanía que marca, dibuja e impregna en tu piel un sabor permanente. Aquel crisol colorista y antediluviano permanecía aún vivo y latente en pleno siglo XXI. Era una hermosa banda sonora anárquica y cargada de contratiempos, que representaban los sonidos de una vida, sí, de toda una vida. El martilleo constante y errático del quincallero de las covachuelas del fondo, el silbato de alguna olla, como entrada en la estación de algún mercancías, anunciando comistrajos y ricas viandas, el gorgojeo sensual de aquel pozo achacoso, desdentado, compañero de más de una reprimenda, más que anunciada, que mantenía aquella musicalidad generación tras generación, el crujir de inertes hojas de los helechos, verdura que se enredaba entre las antiguas forjas de barcones y cierros, entre las viejas vigas de madera y roñosos calanones, morada de arañas y de lagartijas. Y como notas de un piano, el oído fue adaptándose nuevamente a las sensaciones de aquella ventana al pasado, una ventana que se abría ante mí, y entre el silbar del viento del norte, que hacía estremecer antenas y chimeneas, un abanico imperfecto silábico, coloquial, de entrelazadas entre la oquedad de la entreplanta y el patio en sí, conversaciones diversas del día a día, el discutir político, deportivo o temporal de la sobremesa, y de buenas a primera, silencio, chocar de loza de cubiertos e hipnótico murmurar de la televisión. Levantado ya los manteles, espeso tabaco y café anunciaban la pronta retirada de los quehaceres propios de la tarde. El crujir de los escalones, saludos, despedidas y algún portazo. Minutos más tarde, el silencio lo ocupaba nuevamente todo, realzando aún más la sonoridad propia de aquella colmena cargada de vida. Al salir contemplé absorto la vetusta portada, aún guardaba sus señoriales formas, pese al castigo del paso del tiempo. Tras aquel inmenso cerrojo, tras aquella profunda cerradura ya inútil, había vida. Una vida quizás añorada por muchos y soñada por otros. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante y hoy en nuestro programa hablaremos de historia, de investigación y para eso se encuentra con nosotros José María Vidal Vargas, profesor e historiador. José María, muchísimas gracias, muy buenas noches y un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Buenas noches, gracias Rafa, y gracias por invitarme a compartir este momento, este ratito con vosotros. Bueno, es un placer, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de investigación, de cultura, ¿no? Y gente que sacan nuevos artículos, ¿no? que desbrozan, ¿no? Desbrozan el rico pasado que tiene nuestra ciudad, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Es verdad que Sanlúcar yo creo que es un municipio con una larga tradición histórica, pero bueno, todavía va quedando algunos huecos donde ir introduciéndose y escarbando, ¿no? Un poquito. La verdad que sí. Oye, ejerces actualmente como profesor de educación, de bachillerato en el Instituto Juan Sebastián Elcano. ¿Cómo crees que ha evolucionado el sistema educativo en estas últimas décadas, José María? Hombre, la verdad que la pregunta con la que empezamos es compleja, ¿eh? Sí, la pregunta del millón. Bueno, yo llevo como docente 6 años, sí. Y la verdad que en estos 6 años ya he visto cambios, pero sobre todo desde que he sido alumno hasta que ahora he llegado a ser profesor, la verdad que ha cambiado todo y es verdad que hay muchos aspectos que están llegando a revolucionarlo, como por ejemplo cada vez más el desarrollo tecnológico, que está cambiando nuestra forma de relacionarnos y que estamos, digamos, ante nuevos retos que sobre todo la educación tiene que ir poco a poco, claro, afrontándolo. Oye, José María, tú cuando más joven estabas estudiando la carrera, te estabas preparando, imagino que ya idealizabas lo que podía ser para ti trabajar como profesor. ¿Se han cumplido esas expectativas o
se ha quedado todavía algo por ahí por hacer? No, la verdad que se ha cumplido, ¿no? Yo siempre digo que el trabajo del docente es un poco ir una montaña rusa, ¿no? Porque perfectamente es un día, llegas a una clase y cuando tienes en ese momento captado a los alumnos, ¿no? Y te sale lo que uno puede considerar esa clase brillante donde conecta directamente con el alumnado y sale todo perfecto. Estás en un estado de euforia en el que vas arriba de la montaña rusa, en la parte más alta, y perfectamente llegas otro día con una actividad súper dinámica, súper bien preparada, todo planificado, y por circunstancias múltiples te sale mal y estás un poco abajo de la montaña. Pero es verdad que es un trabajo que tiene ese punto de enganche, ¿no? Ese punto de frustración, pero también ese punto de engancharte cuando ves que el alumno progresa, cuando ves que el alumno conecta contigo, claro, cuando ves que el alumno aprende, disfruta. La verdad que sí. Hombre, yo también imagino, José María, que esa metodología además es muy personal, muy intrínseca de cada uno. Yo creo que ya la educación no es como esa educación de los años 60, 70, 80, ¿no? De que todo era, digamos que de una forma bastante estricta, donde estaba todo puesto, ¿no? Cómo teníamos que actuar, sino que ahora hay nuevos métodos, hay más cercanía quizás con los chavales, ¿no? Se profundiza más también en el sentimiento, ¿no? En la necesidad que tiene quizás el joven, y eso por supuesto ayuda tanto a profesores como estudiantes y padres, ¿no? Claro, la verdad que la relación cada vez es más cercana, ¿no? Y yo intento, sobre todo con mi alumnado, eso, ¿no? Crear ese vínculo entre alumno y profesor, que conectemos, y sobre todo el poco a poco pues ir implementando esas metodologías que a ellos les hagan tener un papel más activo dentro de la clase, ¿no? Que no sean esas clases más teóricas que habíamos sufrido, y sobre todo porque también cada vez más difícil, vivimos en una sociedad cada vez más inmediata, cada vez nuestras nuevas generaciones tienen cada vez menos capacidad de atención. Totalmente. Y a día de hoy soltar las clases que nosotros, digamos, padecíamos, ¿no? Porque no es que nosotros tuviéramos más atención, pero también es lo que nos tocaba, ¿no? Es complicado, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Además yo se lo digo muchas veces, ¿no? a mi mujer o a mi hija, ¿no? Que está ahora estudiando, ¿no? Por supuesto, y cuando llega algún tema, alguna temática, yo le decía, mira, es que es increíble porque cuando yo era joven, para hacer un trabajo de esta investigación, tal, yo tenía que ir a la biblioteca. Y tenía que perder toda la tarde, íbamos andando, quedábamos con los amigos, íbamos a la biblioteca, empezábamos a rebuscar entre libros, pedirle al bibliotecario tal, no sé qué, para elaborar un artículo, una redacción o un trabajo de 6, 7, 8 o X páginas. Es que tú lo tienes en un clic. Es que mi hija coge el teléfono, coge su ordenador portátil y hace una búsqueda y tiene toda la información que nosotros no teníamos, pero además hace 30 años. Claro. No, incluso, en mi caso, porque yo es verdad que ya yo tenía en mi casa mi ordenador con internet, pero no había todavía los repositorios, la información que hay a día de hoy, ¿no? Y yo recuerdo todavía ir a la biblioteca o tener también las enciclopedias en casa. Claro, ¿no? totalmente. Que era un quebradero de cabeza, porque no todo estaba en la enciclopedia, porque cada edición era completamente diferente y el trabajo que te habían mandado en ese momento, pues a lo mejor esa información no la encontrabas ahí, ¿no? Claro. Y es verdad que ahora el acceso es mucho más fácil. No, pero además es mucho más fácil hasta el punto que tú dices, voy a hablar de la Primera Guerra Mundial. Claro. Antes te tenía que leer no sé cuántos libros y artículos enormemente tediosos y largos, ¿no? Y ahora dice, Primera Guerra Mundial de manera corta. Sí, ¿te parece? Y ya lo tiene, ¿no? ¿Te parece? La verdad que es una herramienta muy potente, pero claro, es muy potente para nosotros que al final hemos sido educados en saber buscar y en saber extraer. Pero al final ellos se quedan con el camino más corto. Totalmente. Entonces al final no les termina de ayudar, porque la información tan directa y tan simple se queda en eso, en simple, claro. La verdad. Oye, el otro día, en la última entrevista que hicimos, que estuvo aquí Manolo Parodi, yo le preguntaba, que además te la voy a hacer a ti también, porque un tren que viene a pleno pulmón contra nosotros es la inteligencia artificial, y de esta no nos escapamos. Con lo cual... hombre, para nosotros, ¿no? Incluso investigadores, historiadores, puede ser una herramienta útil, pero para el profesorado, ¿cómo? No sé si se habéis llegado a plantear, o tú particularmente te has llegado a plantear, cómo va a ser los nuevos métodos de estudio de aquí a 5 años.
Es verdad que es complicado y ya lo vamos notando, ¿no? Porque al final ChatGPT, ¿no? Ya hace sus efectos, ¿no? En los trabajos, ¿no? Te ves unos trabajos redactados a un nivel que casi ni uno mismo puede redactar, ¿no? Una excelencia. Y en segundo de la ESO, ahí hay algo, Claro. ahí hay algo raro, ¿no? Al final yo creo que cada cambio tecnológico, ¿no? Plantea unos retos, ¿no? Y plantea unos miedos, ¿no? Ya Internet, ¿no? En su momento también lo tiene. Pero es verdad que la inteligencia artificial es muy potente, ¿no? Tiene cosas positivas y cosas negativas. En cuanto a esas cosas negativas, pues tenemos esos alumnos, ¿no? Que se meten ahí a hacer esos trabajos fáciles y rápidos. Y yo creo que ya el profesorado cada vez recurrimos menos a mandar esos trabajos para casa porque sabemos que no lo van a hacer Claro, ellos. entiendo que ya Claro. variaréis, ¿no? Claro. La metodología. Pero es verdad que también te aporta herramientas muy interesantes. Yo, por ejemplo, este año he empezado a manejar una aplicación con ellos, que es de National Geographic, y es una inteligencia artificial en el que te vienen creados una serie de perfiles, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo utilizamos para el tema de la revolución industrial, para la Revolución Francesa, te vienen creados perfiles, por ejemplo, ¿no? Pues puedes entrevistar a revolucionarios franceses, puedes entrevistar, por ejemplo, a Luis XVI, ¿no? Y a través de la inteligencia artificial te vas respondiendo, pues, Luis XVI, María Antonieta, y entonces yo les decía que tenían que hacer una entrevista, ¿no? Y van estableciendo una especie de diálogo, ¿no? con esa especie de persona, ¿no? Que bueno, que la verdad que trae resultados también positivos. Es interesante, es interesante, ¿verdad? porque poder entrevistar, pues, a Luis XVI no se tiene todos los días, ¿no? Y Con la cabeza cortada al lado. hecha, y la imaginación no da para tanto. Oye, José María, vamos a entrar un poquito también en tus trabajos de investigación, porque no solo como profesor que estás ejerciendo actualmente, sino también tu vocación o tu línea, ¿no? de investigación, ¿no? En un principio, me vas a permitir que lea, una formación cimentada al patrocinio religioso en la Casa Medina Sidonia, ¿no? En el Palacio Ducal de los Duques de Medina Sidonia. ¿Por qué, José María, decides porcar o abrir esa vía de investigación para tus artículos? Pues al final, como ocurre casi siempre en la historia, ¿no? Por casualidad. Yo recuerdo que me matriculé en el trabajo fin de grado con un profesor de Historia Moderna, que es Jaime García Bernal, de la Universidad de Sevilla, y recuerdo ir a la primera tutoría, ¿no? Porque me habían asignado a este profesor, y hablando con él, ¿no? Él me dijo, mira, pues él se encarga normalmente de temas religiosos, y me planteó el patrocinio religioso de la Casa Ducal, focalizándolo a las fundaciones de convento en Sanlúcar. Y si te soy sincero, al principio no me terminó de motivar el tema, ¿no? Porque es verdad que veía el convento desde una visión muy estática. Y recuerdo que me mandó como especie de tarea, ¿no? Para esas navidades leer un libro que se llama Tiempo de convento, de Ángela Tienza, y me cambió por completo el concepto de lo que es un convento, y ya fui poco a poco tirando del hilo y fui sacando, pues, esa Sanlúcar conventual que es algo, pues, monumental. Al final fui tirando, luego lo continué con un trabajo fin de máster, y actualmente, pues, quiero continuarlo también con una tesis doctoral. En el primer momento he investigado fundaciones de convento, cómo son esas relaciones que establecen los duques a nivel de Sanlúcar, y la idea ahora, pues, la tesis doctoral es extrapolarlo y llevarlo al resto de los estados ducales. Claro. Oye, hemos hablado antes de lo rica, ¿no? que es Sanlúcar, ¿no? A nivel archivístico, ¿no? A nivel documental, a nivel arquitectónico, ¿no? Pero si nos quedamos a nivel de archivo, yo te preguntaría qué piensas, qué significa para Sanlúcar de Barrameda tener un archivo como el de la Casa Medina Sidonia. Pues la verdad que es un orgullo, pienso yo, porque yo recuerdo cuando empecé a entrar en contacto, ¿no? Eso fue en 2014, pues ya en 2015 empecé a investigar y empecé a ir al archivo, y cuando tú llegas, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando tú estás en Sanlúcar y ves que viene mucha gente de afuera a investigar archivos, pero no hablamos de fuera de España, hablamos de investigadores de Estados Unidos, investigadores franceses, etcétera, ¿no? Y siempre, pues, hay un rato en el archivo que se para media horita para tomar cafelito, y se monta con una especie de tertulia por las mañanas en el archivo con esas personas que están investigando, y vas conociendo cómo hay gente que viene a Sanlúcar, a ese patrimonio tan rico que tenemos en el archivo, porque el archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia no significa solo investigar a Casa Medina Sidonia, claro. Y significa investigar a otras casas, como por ejemplo la Casa de los Vélez,
esas personas que quieren reconstruir la historia de Almería, de Murcia, ¿no? Tienen que venir por aquí, o incluso te puedes encontrar información pues completamente variada y que no te lo esperas. Te puedes encontrar pues un memorial escrito pues, por unos misioneros que están en las islas del Pacífico al rey Carlos II, y no sabes por qué, pues hay una copia que ha llegado Claro. ahí y se conserva allí. Claro, además muchas veces, ¿no?, los investigadores y historiadores, ¿no?, van a la Chancillería de Granada, o van a Simancas, o van a Madrid, o van a Valladolid, a otros importantes archivos, pero aquí nosotros evidentemente recibimos también a gente, ¿no?, investigadores que vienen a tocar ese archivo. Oye, siguiendo un poco con el tema del patrocinio, que queríamos profundizar un poquito, ¿qué entendemos, para los amigos que nos están viendo, qué entendemos como patrocinio? Claro, tenemos que tener en cuenta de que al final lo que yo fui empezando a investigar, ¿no? Empiezo a ver que en Sanlúcar hay 17 fundaciones conventuales, además de un montón de cofradías, iglesias, etcétera, ¿no? Y empiezo a ver cómo la familia ducal empieza a ejercer una política de fundación y de promoción, de dar limosna, de establecer unas relaciones muy cercanas con estos conventos. ¿Qué les puede llevar, no? Mi pregunta de partida es ¿por qué una serie de duques y duquesas deciden invertir gran parte de dinero en estas fundaciones? Y empecé a estudiar lo que son las cláusulas fundacionales. Es decir, al final el dinero no se da de manera tan gratuita, aunque se haga con buen interés, ¿no? En esas cláusulas fundacionales vamos viendo cómo ellos van marcando una política fundacional, una política de prestigio que se va a ir plasmando en ese convento que se va a ir fundando. Pues, primera cláusula, el patronato va a hacer para mí y para todos mis descendientes en perpetuidad. A lo mejor las siguientes cláusulas que vemos, el altar mayor de la iglesia que te voy a construir, me lo quedo yo, y ahí voy a montar mi panteón real. Además, a lo largo voy a establecerte una liturgia en el que a lo largo del año, en diferentes momentos y fiestas religiosas, se va a mencionar y se va a recordar que esto lo ha fundado y existe gracias a la Casa Ducal. Al final, una política de prestigio. Sí, es como un memorándum continuo. Sí. Te permite, ¿no?, asentar tu poder, difundir tu prestigio, ¿no? Claro. Yo siempre lo comparo un poco, ¿no?, porque, por ejemplo, ¿no?, se reservan una tribuna a la hora de recibir misa, ¿no? Si yo voy a la iglesia de la Merced, que la he construido yo, ¿no?, como duque, pues yo voy a tener mi asiento privilegiado y todo el mundo va a ver que en el mejor asiento de la iglesia estoy sentado yo. Entonces, un poco, pues, al final, esas políticas de prestigio, ¿no?, claro, todavía las seguimos conservando a día de hoy, ¿no? Sí. Lo que puede ser un palco en un estadio de fútbol, por ejemplo, etcétera. Y también, pues, se genera una escenografía dentro de estos espacios religiosos. Vemos un montón de heráldicas de escudos de los fundadores, retratos, etcétera. No, y si también nos ponemos en un espacio contexto-tiempo, estamos hablando de una Sanlúcar americanista, ¿no? Una Sanlúcar de ultramar, una Sanlúcar que recibe y que lleva mercadería y viajeros, y tiene un comercio con América, con lo cual estamos hablando de ese espacio contexto-tiempo, de esa Sanlúcar conventual y americanista, ¿no? Es que, como dices, que esa política se exporta. Es decir, todo el mundo sabe, al final Sanlúcar de Barrameda es el antepuerto natural de Sevilla, y al final mucho más cómodo muchas veces, en vez de embarcar, en vez de irte a Sevilla, es más fácil venirte a Sanlúcar y esperar aquí a que se arme la flota, de ahí a que vengan tantos religiosos, y se une ese doble factor, religiosos que quieren fundar y a un duque que le interesa fundarte los conventos, porque te permiten galanarte tu ciudad, y tú estás vendiendo una imagen de una Sanlúcar muy potente. Oye, José María, y cuando hablamos de ese patrocinio también hablamos, porque no solamente de lo que acabas de un altar, de un sitio especial, de heráldica, de digamos que arreglos, ¿no?, que se pueden hacer a nivel estructural de los conventos, hablamos también de patrimonio en cuadros, en pintura, en escultura. ¿También forma parte ese patrocinio de toda ese inventario religioso de Sanlúcar? Claro, normalmente ellos tratan de, al final no es solo construir el edificio, también es engalanarlo, porque también, y ahí me desvío un poquito, porque por ejemplo también, ¿no?, en el caso del convento de la Merced se ve muy claro, el duque no solo se queda con el altar mayor, se queda con el resto de las capillas, y luego el resto de las capillas se la va a regalar a sus mayores caballeros y colaboradores dentro de la Casa Ducal, que es una manera de ponerte un capital social
en tus manos, que luego permite congraciarte con los demás. Claro. Y ese espacio religioso lo tengo que decorar. Claro. Entonces, por ejemplo, en la iglesia de la Merced, en el altar mayor, pues veíamos un retrato, ¿no?, donde está el duque de Medina Sidonia, de rodillas, y aparece, se le está poniendo la capa de la orden mercedaria, aparece la Virgen poniendo la capa de la orden mercedaria. Es una manera de congraciarse con la orden de la Merced, como ese patrono que está ahí como protector, y también esa escenificación. Todo el mundo entra en la iglesia, está viendo un cuadro donde está representado el duque de Medina Sidonia como protector de la orden de la Merced. Al final es publicidad del siglo XVII. Los mercedarios, los franciscanos, los dominicos, ¿qué otras órdenes nos podíamos encontrar por aquella fecha? Pues bueno, tenemos también, la verdad que yo creo que en San Lucas aparecen casi todas, por no decir todas. Tenemos jesuitas, tenemos hospitalarios, tenemos carmelitas, tanto, y además luego se da el caso, por ejemplo, en los franciscanos o en los carmelitas, que tenemos tantos calzados como descalzos. Y luego, pues a nivel de franciscanos, pues tenemos un montón de tipos. Tenemos los de la observancia, tenemos las clarisas en las ramas femeninas, que no hay que olvidarlo también, que teníamos 3 conventos femeninos, del capuchino, los dieguinos, los mínimos de San Francisco de Paula. Claro. La verdad que teníamos... Oye, José María, tienes también un interesante artículo publicado, en este caso se titula El establecimiento de casas religiosas de Sanlúcar de Barrameda como plataforma misional americana. Cuéntanos un poquito cómo funcionaban esas plataformas, cómo era la organización de esas misiones en América, el establecimiento allí de casas religiosas y cómo partían de aquí. En fin, un poquito el organigrama de cómo funcionaba eso. Claro, ese artículo al final lo escribí un poco por casualidad, es el punto que tiene, ¿no?, la investigación histórica de enganche, que uno va al archivo creyendo que va a encontrar un tipo de información, pero luego empieza a salir, te empiezas a tirar, se te abre un montón de frentes y es como al final las raíces de un árbol, ¿no? Y es verdad que fui recabando, ¿no?, diferentes noticias relacionadas porque al final los conventos sanluqueños que no se pueden entender sin la labor misional, claro. Véase América, África o incluso Europa, claro, en la lucha contra el protestantismo. Claro. Entonces van a venir enormes cantidades de misioneros, que va a ser esa población flotante, igual que pasa con marineros o con gente de negocio. Son población flotante que constantemente están pasando por San Lucas. A veces encontramos rastros, otras veces no. A veces el rastro puede ser que un duque o una duquesa les ha dado una limosna para mantenerlos, claro, un poco, claro, para darle un poco de comida durante el tiempo que están, o a lo mejor es la reclamación de un convento en el que le dice a la Casa de la Contratación o al rey: mire, es que yo he alimentado a 30 franciscanos que han pasado por aquí, que han venido a mi convento, los he recibido, y alguien me tendrá que pagar este dispendio. Claro. Entonces llegaban enormes cantidades aquí, por eso los conventos también son tan grandes, y desde aquí van exportándose hacia América o también hacia otros lugares del imperio. Y también, ¿no?, hablando, yo ya me pierdo a nivel concreto de ya luego el desarrollo de las misiones en América, me pierdo un poco, pero es verdad que hay que tener un concepto un poco más amplio del misionero, ¿no?, porque ese fraile franciscano o dominico no va a América simplemente para convertir a los indígenas en cristianos, al final están transmitiendo muchísimas cosas más, son los agentes de la monarquía. Claro. Hay lugares del imperio donde no llega un funcionario, pero está llegando el funcionario. Digamos que son los ojos, ¿no? Son sus ojos y sus oídos, ¿no? Ellos están llevando una cultura política, un estilo de vida, un idioma, y todo conducido a través claro, de la religión. Y luego en muchos lugares van a ser los informadores del rey, ¿no? Claro. Lo que decía, por ejemplo, en el archivo de la Casa Ducal se conserva un memorial escrito, no recuerdo ahora mismo la orden concreta, recuerdo que era no recuerdo bien si venía de Filipinas, un memorial escrito a Carlos II, donde esos misioneros están informando un poco de qué hay en aquellas islas, cómo vive el indígena, cuántos son. Te estás transmitiendo una información muy rica que al rey le permite un poco conocer mejor sus territorios, porque claro, el imperio es tan grande que no se puede llegar a todos los lugares. No, y además lo que dice, ¿no?, que no está solamente en imperios o en ciudades concretas de allí, sino que incluso están en aldeas remotas que poco o nada se sabe ni se puede conocer. Claro. Bueno, José María, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con José María Vidal Vargas, hablando de investigación, hablando de sus investigaciones, nunca mejor dicho. Oye, pero sí es verdad que todos estos temas, ¿no? Digamos que temas intrínsecos de la Casa de Medina Sidonia, ese comercio americanista, esa Sanlúcar conventual, ¿no? Pero hay un paso enorme, ¿no?, en esas investigaciones que nos llevan hasta la Sanlúcar del franquismo y la Sanlúcar de finales, ¿no?, de ese franquismo y la entrada en la democracia. Antes de entrar en esos dos artículos tremendamente interesantes, y además lo especificabas en el artículo donde hay poca información y que se había escrito realmente poco sobre eso. Pero antes de entrar en eso yo te preguntaría, ¿por qué existe ese cambio de siglos? Es un cambio muy radical, sí, la verdad, pero muy, muy radical y hasta de tema, ¿no? Simplemente, de nuevo, por la casualidad. El año pasado, por el tema del concurso traslado para coger destino, empecé a estudiar un máster de Historia del Mundo Actual en la Universidad de Cádiz y nada, llegó un momento en el que el máster acaba pues con un trabajo fin de máster. Y claro, el problema es que todo está muy acaparado en la historia contemporánea de Sanlúcar, pues, entre ellos por trabajos como el que estás realizando ahora. Y es verdad que mirando un poco, viendo a ver dónde podía empezar a investigar un poquito, vi que la transición no había recibido casi ninguna atención, quitando el trabajo de Narciso Climent. Y nada, pues nos lanzamos a la aventura de manera, un cambio radical, un giro 360 grados, y bien, y satisfecho con los dos artículos. La verdad que sí, a mí me sorprendió cuando me lo mandó nuestro amigo en común, Chema, y digo, oye, pues sí, porque son temas que, claro, muchas veces para los investigadores pues nos gustan quizás irnos al siglo XIX, al siglo XVIII, al siglo XVII, incluso con tus artículos mucho más atrás, pero ha pasado ya más de 40 años, o sea, que ya es que eso al final hay que empezar a tocarlo y empezar a investigarlo, porque la España de los años 70 y de los años 80, ¿no?, ese norte industrial o preindustrial, ¿no?, las nuevas generaciones de la democracia, nos toca tocarlo prácticamente ya, porque es que el tiempo pasa que vuela, ¿no? Bueno, tenemos un artículo que en este caso se titula Breve análisis de la situación de Sanlúcar de Barrameda a finales del franquismo. Hay un dato muy interesante que nos habla, que de 1970 a 1979 Sanlúcar llega a tener 7 alcaldes. Yo te preguntaría, ¿por qué tal cantidad de personas terminan gobernando el consistorio en tan poco tiempo? Claro, al final fue una característica que según estuve viendo se fue produciendo casi durante todo el franquismo. Al final es un cargo que va variando mucho en el tiempo. Y luego con la conflictividad de los años 70, ya va cayendo ese régimen franquista, la situación económica, sobre todo en el marco de Jerez, también es muy complicada, y se va sucediendo una serie de circunstancias que van haciendo que directamente se vaya produciendo una sucesión muy rápida entre un alcalde y otro. Al final es una conjunción muy amplia de factores. Oye, ¿cómo, después de haber estudiado y haber investigado un poquito esa década, cómo definirías la Sanlúcar del franquismo? Esa Sanlúcar de los años 50, esa Sanlúcar de los años 60 y de los 70. Realmente te puedo decir la de los años 70 porque es el contexto que tuve que realizar un poco. La ya del franquismo la desconozco un poco más. Pero realmente lo que veo es una Sanlúcar pues con unas tasas de paro muy altas, claro, con una conflictividad bastante importante, una conflictividad y una movilización obrera y muy reivindicativa. Como ha sido siempre Sanlúcar. Importante y líder, yo creo que te diría que casi líder en el marco de Jerez en cuanto a huelga, en cuanto a tener convenios colectivos, que yo creo que en muchos casos, por ejemplo, en el marco de Jerez del vino, unos convenios muy progresistas para la época. Y una Sanlúcar en la que si había un problema todo el mundo hacía piña y iba a una, ¿no? Cuando iba viendo noticias de periódico, ¿no?, había una huelga, se convocaba una huelga en el municipio, una huelga general, respondía todo el mundo y el municipio entero colapsaba y paraba. Bueno, eso de las altas tasas de paro y esa conflictividad existió desde siempre. Si nos vamos al siglo XIX, bueno, la cantonal de Sanlúcar, ¿no?, junto con la cantonal de Cartagena, ¿no?, el movimiento obrerista, el movimiento anarquista fue tremendamente fuerte en Sanlúcar, y eso, por ejemplo, lo vemos en la Guerra Civil, ¿no?, donde no había un núcleo comunista y sí, en cambio, había un núcleo tremendamente anarquista, ¿no?
con sociedades como la Sociedad de Marineros, que llegan a tener 3, 4 y 5.000 afiliados, que estamos hablando de números bastante grandes. Con lo cual era lógico que en esa época pues florecieran todos esos movimientos obreros, ¿no? Yo te preguntaría, porque hay un tema que me gustaría que me explicase, si es que ¿crees realmente que hubo algún tipo de avance social o de laboral en esa Sanlúcar de los años 70, o realmente, digamos que era un espejo de hacía 40, 50 años atrás? Es complicada la pregunta, ¿no? Al final, toda esa herencia, ¿no?, que has mencionado, toda esa herencia anarquista durante los años de la represión, ¿no?, y que bien saben, la CNT y el resto de asociaciones sindicales quedan completamente desmanteladas. Y yo creo que esa tradición obrera se va derivando empieza el Partido Comunista a trabajar en una rama marxista, sobre todo desde el puerto de Santa María, que tienen la sede allí un poco y van dirigiendo el resto de acciones. Pero si el puerto de Santa María es, digamos, esa sede del partido, Sanlúcar es esa sede sindical de comisiones obreras. Entonces, desde aquí es verdad que lo poco que he podido ir viendo es que a nivel de negociaciones y de presión, es verdad que, por ejemplo, el viticultor tiene unas condiciones, yo creo que casi que tiene las mejores condiciones laborales recogidas por convenio, que otra cosa luego, una cosa el convenio, otra cosa que se lleve a cabo, de toda España, ¿no? Y creo recordar que leí también información, por ejemplo, tenía mejores condiciones laborales que esos viticultores que estaban en La Rioja. Es verdad que no se puede extrapolar a todo. Una cosa son los convenios en la viticultura y ya luego tenemos el resto de jornaleros que estaban en una situación muy, muy dramática, y luego también la situación de la mar, ¿no?, de esos marineros, que es un sector pues muy voluble, ¿no?, dependiendo de temas de temporada. Y sobre todo, también suele pasar que en ciudades que no tienen tejido industrial, ¿no?, prácticamente inexistente, donde, bueno, la bodega es inmovilista, ¿no? Claro. O sea, totalmente está todo parado, ¿no?, hasta que llegan las campañas, mucha agricultura y mucha marinería, con lo cual, evidentemente, esos conflictos son diferentes a los que puede haber en el norte, donde hay mucho tejido industrial. Claro. Son equivalentes, equidistantes entre los dos, pero diferentes en forma y modo, sobre todo lo que haya habido aquí en Sanlúcar. Pero además tocado un tema muy interesante, además un tema que sería muy bonito profundizar, que es el tema de comisiones obreras y esas reivindicaciones en los años 60 en pleno franquismo y en los años 70 en pleno franquismo, donde ya se empieza a ver una movilización obrera que, bueno, bajo la dictadura de Franco 30 años atrás era impensable. Claro. Es verdad que ya sobre todo cuando fallece Franco, en esos primeros años de transición, la verdad que hay muchísima movilización, ya sobre todo cuando van llegando las libertades, ¿no?, que ya de por sí antes Comisiones Obreras hacía presión, pero que cuando ya se le libera y se le permite expresarse, es un continuo no parar, viendo a cada momento un montón de protestas, movilizaciones, etcétera, que incluso muchas veces son respaldadas por el propio consistorio, porque se están pidiendo, la situación es muy dramática y se están pidiendo que se emprendan, por ejemplo, ¿no?, en una de las peticiones que se le pide, ¿no?, es esa carretera que una Sanlúcar con Huelva, ¿no?, con toda su polémica y todas sus historias, pero que se está intentando sacar un poco de la marginación que tiene Sanlúcar, claro, que estamos aquí en la provincia de Cádiz, ¿no?, que tenía, ¿no?, y es una vía para comunicarlo, o ampliar, por ejemplo, las zonas regables también. Intentar un poco generar tejido industrial es muy difícil, porque al final no había casi ninguno, pero generar más opciones de oportunidad. Claro. La verdad que lo de la carretera a Huelva, que muchas veces lo escuchamos de vez en cuando, sale en la prensa en pleno siglo XXI y para muchos les asombra. Oh, pues mira qué proyecto. Pero es un proyecto que cuando yo no lo conocía y cuando lo estuve leyendo en tu libro me pareció tremendamente interesante. No solamente nuevas zonas de regadío, evidentemente, para implantar mucho más agricultura, pero el tema de poder conectar Sanlúcar con Huelva es un tema que además se aprobó, ¿no? Según he leído en tu artículo, se aprueba en el año 79, ¿no? ¿Puede ser? Creo recordar que antes, todavía estaba Franco vivo. Antes, ¿no? Estaba Franco vivo. Se aprueba y al principio se pensaba que iba a ser como un proyecto normal, pero claro, empieza a llegar unas presiones desde afuera, ¿no? Ya están surgiendo las primeras grandes asociaciones ecologistas,
que están presionando desde afuera, porque les parece un disparate, ¿no? Y al final un disparate, ¿no? De que de repente, ¿no? El primer planteamiento era hacer una carretera por, digamos, costera, que viniera desde Matalascañas y uniera por Sanlúcar. Año 73. Año 73. Y a partir de ese momento, por las presiones, empiezan a plantearse un montón de proyectos de diferentes tipos de carreteras para intentar darle una salida. Otra carretera que pasara que en vez de llegar a Sanlúcar, pues llegara a Lebrija y que atravesara el parque por el interior, etcétera. Y es verdad que tenemos la visión un poco porque la gente de Sanlúcar, el consistorio, los alcaldes estaban completamente a favor de que se realizara este proceso, porque ellos entendían que era sacar a Sanlúcar un poco y darle unas vías de comunicación con Huelva, con Portugal, etcétera. Pero luego desde afuera, desde todo lo que era fuera un poco ya de Andalucía y sobre todo desde fuera de España, ya empiezan unas presiones muy importantes porque se entiende que es un atentado contra el Parque Nacional. Era un impacto medioambiental, claro, que ya en su momento se estimaba que podía, claro, ser peligroso. Claro. Oye, hablas también de la huelga, por ejemplo, del 20 de junio, ¿no?, del 77, ¿no? La huelga, además una huelga que fue muy conocida en Sanlúcar, porque yo hablando con mi padre, que en su momento mi padre pues trabajaba en el campo, ¿no?, y recuerda perfectamente, mi suegro también, ¿no?, recuerda esa huelga, y es lo que tú decías, o sea, hubo una huelga importantísima que movilizó a todo el campesinado, claro, sanluqueño. Claro. Mi padre es agricultor también y él me lo contaba, ¿no?, cuando recordaba. Y es verdad que es una de las principales conclusiones que he sacado de la Sanlúcar de la década de los 70, una Sanlúcar muy movilizada, muy participativa y sobre todo con una idea muy clara de que hay que hacer algo para darle la vuelta y mejorar la situación, ¿no? Sobre todo lo vemos ahora porque estamos teniendo también protestas, ¿no?, relacionadas dentro del mundo agrario, ¿no?, con sus reivindicaciones. Y es verdad que en la década de los 70 hubo muchísima reivindicación y hubo muchísima participación por parte de todas las esferas a nivel sanluqueño. Oye, José María, como consecuencia a este artículo y a este tema que tocas, nace también otro artículo seguidamente que se llama La llegada de la democracia al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda a las elecciones municipales de 1979, ¿no? ¿Cómo fue la entrada de Sanlúcar de Barrameda a la democracia? ¿Cómo fueron esas elecciones? Cuéntanos un poquito. Esas elecciones fueron en toda España muy bien recibidas porque hacían mucha falta. Tenemos que tener en cuenta de que al final, hacía 4 años que había fallecido el dictador, ya se habían producido varias elecciones generales, pero estaba todavía el miedo de las municipales un poco. Yo creo que como recuerdo, ¿no?, a esas elecciones municipales que proclamaron la Segunda República o algo así, y se intenta ralentizar al máximo la democratización ya está democratizado el país a nivel institucional de las principales instituciones, pero no se democratiza las instituciones municipales. El propio alcalde dice que esto es un disparate, que es que no puede seguir la situación así. Y la verdad que pues, se recibe con esas ganas de democracia, de cambio, de llevar, de democratizar las instituciones y de traer ese cambio tan anhelado pues desde, claro, desde julio del 36. Además es algo muy interesante lo que hemos hablado en la primera parte del programa, ¿no? Esa Sanlúcar libertaria, esa Sanlúcar ácrata se corresponde, ¿no?, a esa, digamos que esos años ya donde la guerra se pierde, donde llega el exilio, llega la represión, donde se elimina cualquier vestigio del anarquismo. Y sí es verdad que empieza a nacer, ¿no?, ya lo cuenta Marcelino Camacho en sus libros, ¿no?, en esos años 60, años 70, donde se empiezan a hacer primeros, pues el sindicato vertical, pues hay paralelos a otros temas de otros sindicalistas diferentes, se empiezan a hacer convenios para trabajadores en fábricas, en el campo, con lo cual es un movimiento más marxista, es un movimiento más comunista. Y eso lo podemos ver en esas elecciones de la Sanlúcar del año 79, porque las elecciones las gana el Partido Comunista y no hay una abstención de votos por una ideología anarquista. No. Claro, se ve claramente, al final hay una reconversión, ¿no? Yo un poco lo que estuve viendo es que CNT y compañías desmanteladas, es verdad que ya el pensamiento anarquista va quedando un poco más de lado y es verdad que va surgiendo esas corrientes marxistas y sobre todo al final el peso de comisiones obreras hace que en Sanlúcar arrase el Partido Comunista, pues además sin ninguna comparativa, porque por ejemplo en el puerto no arrasa,
El puerto era esa sede del Partido Comunista, mientras que en Sanlúcar era esa sede sindical. A mí me recuerda mucho a Trebujena, ¿eh? Trebujena, por ejemplo, también. Trebujena también tenía una vinculación más a comisiones obreras. Claro. Esa labor sindical... En cambio, en Jerez tampoco gana tampoco. El partido, creo que el Partido Andalucía, un partido andalucista, ¿no? Es verdad que al final las elecciones municipales tienen una diferencia con las generales, y es que la clave municipal es muy diferente. Sí, claro, porque, hoy día pasa, ¿no? Puede haber una tradición, ¿no? Como había en el puerto, ¿no? Una tradición comunista muy grande. Ya ahí me pierdo porque ni las viví ni tampoco la he investigado, pero claro, habría que ver el tirón que tiene cada candidato, porque al final el candidato hace mucho. Pero es verdad que el candidato del Partido Comunista en Sanlúcar, Medina Lapieza, pues logra captar ese voto y luego va a seguir siendo ratificado en las sucesivas elecciones. Yo en este punto quiero ser muy breve. Todo el mundo sabe cómo se produjo mi salida como alcalde de esta ciudad, no por el resultado de las urnas, sino por una coalición que se hizo entre partidos, al parecer, de diferentes ideologías. Después me he mantenido responsablemente con los muchos votos que obtuvimos en las últimas elecciones durante 2 años como concejal en la oposición y como portavoz de la oposición. Y simplemente te voy a decir que a mí me gustaría que esta ciudad estuviera muchísimo mejor de lo que hoy está, y que obras interminables, desde mi punto de vista nefastas, que se han llevado a cabo en esta ciudad, voy a citarte simplemente 2: Avenida del Quinto Centenario, o qué va a pasar con el paseo marítimo. Simplemente 2, no quiero entrar en más, pero yo creo que esta ciudad se merecía mucho más, fundamentalmente porque hoy nuestro gobierno municipal tiene mucho más millones, sea el que sea, mucho más millones del que podríamos haber dispuesto nosotros en otras épocas, que hicimos porcentualmente bastante más de lo que hoy se está haciendo. Y sobre todo hacer una llamada a la solidaridad de los ciudadanos de Sanlúcar, que lo han demostrado el mismo día 27 pasado, aunque para algunos quizás la huelga, al parecer, según las noticias que se leen en la prensa o en los medios de comunicación, prácticamente no ha existido huelga. Yo sé que unos irán coaccionados, otros no, en fin, habrá de todo, de pareceres, pero desde luego se ha dado un hecho social importante que debe hacer que todos, y los que estamos metidos de alguna forma en la política, recapacitemos, ya no en beneficio de Sanlúcar, sino de Andalucía y de España, que muchos en estos momentos difíciles están en un bando, pero cuando llegan unas elecciones parece que se les ha olvidado todo y están en el otro bando. Y no se trata de bandos ni de bandidos, se trata de que seamos solidarios, clarividentes los españoles, para poder llevar Has nuestro hablado país lo más alto que se de merezca. Medina Lapieza, que es una persona a la que los sanluqueños quieren mucho, ¿no? Porque según los más viejos, ¿no?, de nuestra ciudad, los más antiguos, hablan de que fue un político honrado, un político que hizo una labor interesante. ¿Qué podrías destacar de la figura de Medina Lapieza? Yo, por uno de los motivos que me planteé este trabajo fin de máster, era un poco porque yo creo que era honrar la memoria de al final esos protagonistas que habían llevado a cabo la transición, porque han quedado en el olvido. Yo, como hablábamos antes, ¿no?, de empezar la grabación, soy de 1992, a mí esto me pilla ya muy lejos, ¿no?, en el tiempo, y yo tengo un vínculo con Medina Lapieza, y es que resulta de que él iba a ser mi profesor de matemáticas, pero justamente el curso que iba a hacer mi profesor y mi tutor, pues falleció el hombre, y no llegué a conocerlo. Entonces tengo ahí ese vínculo, ¿no?, emocional, ¿no? Y luego, pues yo creo que al final, ¿no?, independientemente del partido político que sea y de la connotación política, porque yo he hecho un trabajo sin ningún tipo de connotación, y ya está, claro. Al final es una persona, pues, que fue uno de los máximos responsables en que Sanlúcar se democratizara y avanzara socialmente
pues muy rápido en esa década de los años 80, y que luego su labor fue refrendada en las urnas, ¿no? Porque al final la labor de un político donde se refrenda es en las siguientes elecciones. Claro. Y en las sucesivas elecciones sigue ganando. Claro. Oye, hay un dato muy interesante que haces en el artículo. Nos hemos dicho que los artículos están publicados en la revista Cartare, en el Centro de Estudios de la Costa Noroeste. De Costa Noroeste, perdóname, se me había ido. Y hay un dato tremendamente interesante cuando hablas de esa falta de información. No sé, voy a hacer una pregunta quizás que mucha gente se pueden pasar por la cabeza. ¿Es esa Sanlúcar olvidada en el ostracismo periodístico de la época? O sea, una Sanlúcar aislada, una Sanlúcar que acaba de salir del franquismo, una Sanlúcar que no tiene prensa local, con lo cual tiene que bastarse con ABC desde Sevilla, con el Diario de Cádiz desde el grupo Holly, con lo cual hay un vacío periodístico en Sanlúcar que lo acabas de ver en tu investigación, ¿no? Claro, es que yo cuando me asignaron la línea de investigación, era una línea de investigación con fuentes periodísticas. Y claro, mi idea de partida, ¿no? Pues voy a establecer un debate, ¿no? A ver, porque es verdad que el resultado electoral en las municipales de Sanlúcar es completamente diferente de lo que le está ocurriendo al PC a nivel nacional. Y ahí estaba el contraste. Enorme. Ahí estaba el contraste. Entonces mi intención era ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En ese debate sanluqueño en cuanto a las fuentes periodísticas, pero me llevé un chasco cuando empiezo a investigar. Veo que, bueno, Sanlúcar no tiene un periódico local como si lo tenía, por ejemplo, en los tiempos de la Segunda República o en el siglo XIX, que tenía diferentes publicaciones, no tiene prensa local, se creará más tarde, y encima, a nivel provincial, le presta más atención el diario BC en su edición de Sevilla, claro, que el propio diario de Cádiz. Y al final pues todo se resume en columnitas muy pequeñitas, claro, donde realmente no hay una opinión, porque realmente, claro, son noticias que se están transmitiendo, no hay columnas de opinión. Y en los archivos de Sanlúcar no se mantienen las papeletas, los censos, no sé si has tirado por la vía del archivo municipal. Sí, he tirado por la vía del archivo municipal, y lo que se encuentra son las certificaciones al final, es decir, el resultado electoral a nivel de cómputos, etcétera. Vale. Oye, José María, y cerrando ya los dos artículos, yo te preguntaría, me imagino que eres asiduo lector, ¿qué libros han marcado tu vida y qué nos recomendarías a la hora de leer? Bueno, pues a mí, como me gusta mucho la novela histórica, ¿no? Tampoco no voy a salir del estereotipo, ¿no? Es verdad que a mí me marcó mucho una trilogía, ¿no? La de Escipión el Africano, de Santiago Postiguillo. La verdad que me los empecé a leer justamente terminando bachillerato, me los recomendó mi profesor de latín, y es uno de los libros que más me ha marcado, la verdad. Son unas novelas muy, pues bueno, la verdad que tienen unos debates políticos y filosóficos existencialistas, que la verdad que los recomiendo. ¿De los de que tienes que coger apuntes? Sí, la verdad, y además son intensos de leer. Esos son para dejarlo en verano, ¿no? Están los libros, ¿no? Que ahora, ¿no? Cuando estamos trabajando, ¿no? Vamos leyéndonos libros, intentamos leer libros más cortitos, más livianos, ¿no? Más livianos, de cuando tú llegas por la noche, ¿no? Que ya te lees 2 páginas, ¿no? Ese es para dejarlo para verano, la verdad, para dejarlo para Oye, José María, ¿y qué nuevos proyectos tienes por delante? Pues como nuevo proyecto, la verdad que al final el realizar estas investigaciones sobre las elecciones en Sanlúcar, pues me despertó el decir voy a volver a recuperar, que lo había dejado un poquito atrás por las oposiciones, etcétera, mi tema principal, ¿no? Que es el patrocinio de la Casa Ducal, y ahora pues la idea es llevarlo al grado de tesis doctoral. Ajá. ¿Ya has empezado con la tesis? Sí, justamente estoy en los procesos de matriculación, y claro, yo realmente la parte de Sanlúcar la tengo ya hecha, lo que me faltaría es ver el patrocinio, esa política fundacional en el resto de los estados de los duques de Medina Sidonia. Claro. Pues nada, amigo mío, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Café de Levante, y nada, te deseo todos los éxitos del mundo para esa tesis doctoral, y estaremos ojo a visor a tus nuevos artículos. Estupendo, pues nada, Rafa, muchísimas gracias por invitarme. A ti. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montal.